Entonces, ahora pasemos a ver lo que es el radio iónico, ¿no? Dice, el radio iónico es un estimado, ¿no? Ojo, son valores aproximados. Hay que también tener en cuenta el movimiento muchas veces vibratorio de los iones, de los átomos, en fin. Dice, el radio atómico, el radio iónico es un estimado del tamaño de un ion en un compuesto iónico cristalino, ¿no? Puede representarlo como la porción del ion de la distancia entre los iones vecinos en el sólido, ¿no? Entonces, esa viene a ser la definición del radio iónico, ¿no? Es un estimado del tamaño de un ion en un compuesto iónico, ¿no? Vamos a hacer valores aproximados de los iones. Ya te había dicho que hay dos tipos de iones. Un catión cuando ha perdido electrones y un anión cuando ha ganado electrones, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, tú sabes que catión positivo con anión negativo hay una atracción ahí, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos, ¿no? Cationes y aniones, y ahí tenemos la representación de los radios. Listo. Entonces, dices, los cationes son más pequeños que los átomos originales, o sea que un átomo neutro. Claro que sí, pues. ¿Por qué? Dice, el decremento, o sea, cuando disminuye la cantidad de electrones, resulta en las repulsiones, el decremento resultante en las repulsiones electrónicas permite que la carga nuclear atraiga los electrones restantes. Es decir, al inicio había igual cantidad de electrones con protones porque era un átomo neutro. Pero cuando se formó el catión, cuando perdió electrones, ya la carga positiva tenía mayor preponderancia. Entonces lo va a atraer con mayor fuerza a los electrones que quedan. Entonces, al atraerlo con mayor fuerza hacia el núcleo, entonces el tamaño, el volumen, el radio de ese ion va a disminuir. ¿Y qué pasaría entonces con los aniones? Entonces aquí decimos, los aniones son más grandes en comparación con sus átomos originales, o sea, son más grandes si los comparas con un átomo o con el átomo neutro de donde proviene. Entonces dice, cuando se forma un anión, los electrones se añaden al último nivel. El incremento en las repulsiones causa que los electrones ocupen más espacio, ¿no? Claro que sí, porque al añadir más electrones donde habían electrones, entre electrón y electrón va a haber más repulsión, negativo con negativo, va a haber una mayor repulsión, el tamaño va a aumentar. Muy bien. Listo, entonces ahí tenemos a los cationes y a los aniones comparado, ¿no? El catión con su átomo neutro de dónde proviene y el anión comparado con su átomo neutro de dónde proviene. Muy bien. Entonces, aquí vemos algunas comparaciones, ¿no? Mira, esta es una tablita. Dices, por ejemplo, el litio como átomo neutro, el tamaño de su radio es 1,52. En cambio, cuando perdió un electrón, 0,9. ¿Te das cuenta que cuando es un catión, tiene menos electrones, el tamaño es menor? ¿Por qué? Porque el núcleo lo atrae con muchísima más fuerza a los electrones que restan, ¿no? Igual, mira, para el sodio, por ejemplo, ¿no? 1,86 y el ion sodio 1,16. También disminuyó, ¿no? Ahora vayamos al grupo 2, por ejemplo, al grupo 2 o el 2A, ¿no? El calcio, como átomo neutro, su radio 1,97 y el ion calcio 1,14, ¿no? Entonces ahí al perder dos electrones vas a tener un menor radio atómico, ¿no? Muy bien. Profe, ¿y por qué en el grupo 1A pierde un electrón y en el grupo 2A pierde dos electrones? Eso te voy a explicar la siguiente clase en lo que es enlace químico. Muy bien, listo. Por ejemplo, aquí en el grupo 6A, por ejemplo, nos damos cuenta que el oxígeno tiene un radio atómico de 0,73 y el ion óxido, ¿no? Cuando ya ha ganado dos electrones, mira, cuando gana dos electrones tiene mayor radio,
1,26. ¿Por qué? Porque la repulsión entre electrón y electrón es mayor, entonces va a ocupar un mayor espacio, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el ion cloruro, por ejemplo, ¿no? El ion cloruro tiene un radio iónico de 1,67. En cambio, el cloro tiene un radio atómico de 1, ¿no? Te das cuenta que también al ganar un electrón, ¿no? Aumentó el radio de ese ion, ¿no? Muy bien, listo. Entonces ahí hay una pequeña comparación, ¿no? Listo. Ahora, ¿de qué te das cuenta por acá? Te das cuenta de que en un grupo va a aumentar su radio iónico. Mira, aumenta de arriba hacia abajo, ¿no? Aumenta de arriba hacia abajo. Ahora, profe, y en un periodo yo no podría concretar algo, ¿no? Porque por un lado está aumentando y por otro lado está disminuyendo. Entonces, una tendencia general, decirte que de izquierda a derecha aumenta o de derecha a izquierda disminuye o algo así, no te puedo dar para un periodo, pero para un grupo sí, ¿no? Entonces, para un grupo, recuerda, el radio iónico aumenta de arriba hacia abajo. Muy bien, entonces para un mismo átomo decimos lo siguiente, ¿no? Que el radio de un anión es mayor al radio atómico, al radio de un átomo neutro, y eso es mayor al radio del catión. Muy bien. Ahora, también debemos tomar en cuenta algunas observaciones. ¿Ya, niños? Muy bien. Por ejemplo, cuando un elemento forma más de un catión. Por ejemplo, el cobre forma cobre 1 más, cobre 2 más, el hierro, cobre 2 más, hierro 2 más, hierro 3 más, ¿no? El ion férrico y el ion ferroso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Dice, cuando un elemento forma más de un catión, a mayor carga iónica, o sea, mayor carga, el radio iónico es más pequeño, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, dices, el hierro 3 más, el ion férrico, tiene menor radio iónico que el hierro 2 más. ¿Por qué? Porque el primer ion, el primer ion perdió más electrones. Como perdió más electrones, entonces el núcleo va a atraer con mucha más fuerza y por lo tanto el tamaño va a ser menor. Muy bien, listo. El que sigue dice, el tamaño iónico decrece con el incremento de la carga positiva o decrece con la negativa, ¿no? En una serie isoelectrónica. Hay que recordar que una serie isoelectrónica son especies químicas que tienen la misma configuración electrónica y misma cantidad de electrones, ¿no? Entonces, por ejemplo, por acá, mira, ¿de qué nos damos cuenta? Que tanto el primer ion, que es el ion sulfuro, el ion cloruro y el ion potasio, tienen igual cantidad de electrones. El primero, que es un anión, dices 16 más 2, 18 electrones. El segundo, 17 más 1, 18 electrones. El tercero, 19 menos 1, 18 electrones. Entonces, también si es que realizamos la configuración electrónica, ¿no? Eso ya estaría para ti, ¿no? Vas a darte cuenta que tienen la misma configuración electrónica. Entonces son isoelectrónicos. Y vas a decir, el que tenga, ¿no? Menor número atómico, el que tenga menor número atómico va a tener un mayor radio. Y el que tenga mayor número atómico va a tener un menor radio. ¿Por qué? Por ejemplo, con eso te explico. Mira, si tiene un mayor número atómico, entonces, ¿qué va a pasar? El núcleo va a atraer con muchísima más fuerza a esos electrones. Entonces, el tamaño se va a reducir. En cambio, si tiene un menor número atómico, menor cantidad de protones, entonces la intensidad con la que el núcleo va a atraer a esos electrones va a ser menor, por lo tanto,
puede tener un mayor tamaño ese ion. De manera práctica, entonces, ya sabes, en una serie isoelectrónica, ¿no? En especies químicas que tienen misma cantidad de electrones y misma configuración electrónica, a mayor número atómico, a mayor número de protones, su radio iónico va a ser menor. Muy bien. Ahora, y ahí está lo que te dije, ¿no? Que el radio iónico crece al bajar por un grupo, que ya lo hemos demostrado segundos anteriores. Muy bien, por ejemplo, ¿no? En el grupo 2A, ¿no? El estroncio tiene mayor radio que el calcio y tiene mayor radio que el ion magnesio, ¿no? Hablando de iones. Muy bien.